Bueno, estamos nuevamente de vuelta con esta parte de la unidad dentro de la familia bizantina. Ustedes saben de que San Vicente estuvo en el siglo XVII y la congregación empezó en el siglo XVIII a expandirse por toda Europa, ¿no es cierto? Entonces de Francia se propagó por todo el mundo, pero sobre todo más por Europa. Cuando viene la Revolución Francesa, la congregación también estaba muy ligada. Acuérdense de que San Vicente había sido el confesor de la reina. Entonces estaba muy ligada la congregación al poder político. Y es por eso que en la Revolución Francesa todo estaba muy mezclado y fue muy perseguida la congregación. Es más, hay muchos mártires de esa época, tantos hijas de la caridad, y padres misioneros. Así que eso trajo también una dispersión, porque en el siglo XVIII y en el siglo XIX los sacerdotes estaban muy aislados, perseguidos, y también sufrió las consecuencias del secularismo que empezaba ya en esa época, ¿no? La pequeña burguesía, todo lo que era religioso era mala palabra, parecía. Entonces se empezó a dispersar. Y también hubo, por eso digo que en cada época Dios siempre pone a alguien, un padre, se llama el padre Etienne, que llevó a la congregación dispersa en esa época a unirla. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, a través de las reglas comunes, ¿no es cierto?, que tenían los bizantinos. Entonces empezó a juntarlos, a que se sientan un cuerpo, no que se sientan tan aislados, y eso ayudó muchísimo a la congregación en el siglo XIX y en el siglo XX. Inclusive los misioneros que llegaron a nuestras tierras americanas eran muy estrictos. Toda la bibliografía estaba en francés, así que tenías que saber francés. Después para conocer la historia de San Vicente, y después del francés al latín, porque el latín era el idioma oficial. O sea, este padre Etienne ayudó mucho a juntar a todos los misioneros. Bueno, pero eso sirvió hasta el siglo XX, que vino el Concilio Vaticano II, y que la Iglesia, bueno, se estaba tirando un poco, que no se estaba perdiendo el sentido de tanto vino Jesús, ¿cierto? De tanto cerrarse, y es por esto justo ahora se ahogó 23, digamos, así dijo eso, las ventanas Juan Pablo, Iglesia, Juan, es entre un poco, vamos a ver fresas de ley. Vamos a dejar que no haga un poco de aizar al hombre, que nosotros portemos Jesús y no evangelizamos, me parece algo que no iba. Me parece que el Vaticano se dice, nos lleva a que hay todos, no solo a nuestra congregación, sino a todas las congregaciones, a toda la iglesia, a todas las instituciones, a todas las sociedades, a rever un poco su espiritualidad. Por eso que les hablo de la congregación, porque hubo en una época un padre que en esa dispersión ayudó a la congregación de la misión a juntarse nuevamente para llegar a los días de hoy. Después del siglo XIX y el siglo XX, que la Sociedad de San Vicente también llevó sus estructuras, llegó con sus estatutos, sus reglamentos, pero también tuvo que rever, a partir del Concilio Vaticano II, como toda organización que nace en la Iglesia, por eso nosotros nos llamamos que no es una ONG, sino es que nace dentro de la Iglesia, necesitamos ayornarnos a los tiempos modernos a través del Vaticano II y volver otra vez a la espiritualidad. Y ahí viene un poco lo que ahora vamos a ver en la sociedad, o lo que yo puedo ver, mi experiencia, que del año 94 que estoy acompañándolos, es que esa estructura los acompañó hasta ahora, y esa unidad aparente a través de los estatutos se hizo únicamente una ley, y nos olvidamos del espíritu. Por eso la carta pastoral va dirigida a la fuente.
y que necesitamos revitalizar toda ese encuentro con Jesús, ese Jesús que salió a evangelizar a la gente, a los pobres en nuestro caso, y servir a los pobres. Bueno, para ir resumiendo entonces el tema de la familia vicentina, vemos que a través de estas pequeñas historias nos damos cuenta de que tenemos que tender a la unidad y que cada uno de los roles, de los carismas que tenemos, tiene que estar bien orientados, y que el que preside o el que anima tiene que tener presente toda la diversidad que existe, tanto en la congregación de la misión, tanto en la sociedad, las hijas de la caridad. Los tiempos van cambiando y tenemos que ayudarnos a entendernos. Tenemos que buscar la unidad en la diversidad. Es por eso que hay que ver la historia, hay que conocer la historia. La historia nos va mandando, la historia de la Iglesia es muy rica, la historia de nuestra congregación, la historia de nuestra sociedad es muy rica, porque a través de los tiempos va dando respuesta, pero siempre tendiendo a la unidad, siempre tendiendo a la unidad. Lo que van cambiando son los roles, como por ejemplo los nombres, como le decía, hoy no se habla más de presidente, se habla más del animador, y si se usa presidente, el presidente es el animador, el que anima, el que da el alma, el que le da el espíritu a todo el resto, pero con el resto, no solo. Y eso es algo muy importante, porque tenemos que ver que tenemos que ser conciliadores. Por eso Jesús nos vino a reconciliar con el Padre. Todos esos términos que a veces pasan tan rápido son importantes para nuestra vida cotidiana y nuestra vida dentro de la Iglesia, dentro de nuestras instituciones, dentro de nuestra manera de vivir el Evangelio. Por eso yo los animo, que nunca hay que restar, hay que sumar, y hay que tratar de que todos tengamos, como es el ejemplo del capítulo 12 que ya van a leer, o ya habrán leído de la primera carta a los Corintios, donde todos somos necesarios. No le puede decir la mano al ojo que no lo necesita, todos somos necesarios. Y eso es importante dentro del pueblo de Dios y dentro de nuestro tiempo que nos toca evangelizar. Por eso ustedes jóvenes tienen que fundamentar siempre su espiritualidad a través de la palabra de Dios.